Se me ve, sí, se me ve. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Estamos hoy aquí todos reunidos para la presentación del libro de David Villa, de Levi, Sospecha de herejía. ¿Levi o Levi? De Levi, Sospecha leve de herejía. Sospecha leve de herejía. Antes de nada, bueno, agradecer a la librería Le por prestarnos su espacio para esta entrevista. Bueno, pues antes que nada, a mí no me gusta comentar normalmente la biografía del entrevistado porque me parece un poco tópico y hay veces que la vida y la obra no tienen ningún paralelo y por lo menos lo que me ha pasado a mí como escritor, la gente se confunde. Sin embargo, no puedo pasar por alto un pequeño detalle y creo que es que fuiste fraile, ¿no? Sí, bueno, en un momento determinado, más bien tirando hacia la adolescencia, pues me metí a fraile. Posiblemente fue un impulso personal, interior, una búsqueda que no viene ahora mucho al caso, pero sí tuve unas bases, por decirlo de alguna manera, religiosas. Yo lo he sacado a colación porque, bueno, la obra habla precisamente de un periodo histórico y de una situación bastante religiosa. Entonces me gustaría saber eso hasta qué punto ha llegado a entroncar esta parte personal tuya con esta parte de la obra y exactamente cómo, es decir, por ejemplo, la documentación de la que te has servido es el fruto de esa experiencia que tuviste, has tenido que recabar. ¿Cómo has trabajado primero esta novela? Eso es lo que me interesaría. Bueno, en un principio lo que yo viví cuando estuve de fraile fue de una manera pues muy básica. Despertó cierto interés el tema de la Inquisición, pero se quedó ahí. Entonces, cuando ya me planteé, no tanto escribir el libro, porque ya han comentado que la novela fue escrita sin pretensión de que fuera una novela, pues aparecieron algunos elementos que me sirvieron de base o de incentivo de búsqueda dentro de lugares determinados, pues como es en el caso de Toledo, en el que encontré pues fuentes de documentación al igual que aquí en Madrid. Por otro lado, en la forma de entroncar una época determinada como la que estamos hablando y en la época en la que escribí la novela, la verdad es que pasaron algunos años de distancia. Durante ese tiempo, pues la verdad que estuve, no voy a decir una época de ateo, pero sí por lo menos de agnóstico y no de mucha implicación personal. De hecho, en la actualidad no me puedo definir como una persona religiosa, aunque sí me gusta definirme, por decirlo alguna cosa, una persona en búsqueda de cierta vivencia espiritual, que para mí no es lo mismo. Yo comparto tu idea, o sea, creo que no hay que de forma sumisa negar las cosas y preguntárselas, que es lo que uno... es como se consigue un poco, es la base del raciocinio, la pregunta. Y viene una pregunta. Primero vamos a, bueno, luego más adelante vamos a tocar todos los personajes que hay en la obra y todo esto, pero me interesa el título de Levi, Sospecha de herejía, porque uno cuando lo lee, lo primero no nos queda muy claro, yo creo por lo menos, hemos sido educados todos en una cultura católica, pero luego cuando lo pensamos detenidamente no tenemos cultura católica y bueno, cuando uno ve el fútbol no tenemos cultura directamente, pero me llama la atención en este sentido que es que yo me he preguntado qué es exactamente una herejía y luego también en el título de Levi, porque yo cuando lo leí yo pensé, Levi es un apellido judío, no sé cómo herejía puede cometer un judío que no forma parte de la ortodoxia de otra religión. Entonces cuéntanos un poco el título y qué es exactamente una herejía, cuál es la sospecha de herejía que hay en esta obra, por favor. Bueno, te puedo plantear, muchas cosas, vamos a ver, te puedo contar partes sin destripar la novela. Habrá cosas que más o menos me callen bonita. De Levi, Sospecha leve de herejía, ya viene ahí como una definición del latín, lo que significa de Levi no es una persona, sino que podría ser un cargo o acusación por parte de la Santa Inquisición en una época determinada. Podría ser de Levi, de menti, todos son palabrejas en latín, que están muy en desuso, evidentemente, y no forma parte, vamos a decir, del latín coloquial que podemos estar nosotros usando en la actualidad y en muy pocas ocasiones. Hablando de derecho canónico.
en cierta medida, pero también me digo que son más que nada cargos inquisitoriales por los cuales se acusaba a un presunto hereje, porque siempre había una presunción, pero bueno, esa presunción podía ser o no ser real, o se podía o no se podía liberar uno de ese cargo. Yo culpando a los judíos, como todo el mundo, ¿cómo me siento? No, hay realmente, pues no solamente... El concepto, vamos a decir, de herejía, lo podríamos intentar interpretar dentro de lo que es el contexto político, religioso y social de la época como todo aquello que se apartaba de la libertad de pensamiento. Yo me planteo en muchas ocasiones que en aquella época, tanto en la actual, vivimos sobre determinados esquemas mentales, de los cuales pues es muy difícil salir. En aquella época esos esquemas estaban todavía mucho más aferrados y todo aquel que intentara pensar de una manera determinada, salirse de una faceta, ya digo, de esfera política, social, pero especialmente religiosa, podría ser acusado de herejía por la más mínima circunstancia. Vamos, que un de Levi sería lo que la famosa presunción, incluso llegado a la imputación, ¿no? La palabra tan actual. Sí, y de hecho ese cargo no es uno de los más graves, es decir, podría ser, vamos a traspasarlo a lo cotidiano o a lo actual, podría compararse, aunque no tiene una referencia muy real, pues a cometer un pequeño hurto. Pues imaginaros lo que podría suponer un asesinato, estamos hablando de lo que es la justicia civil, en referencia pues a lo que estamos hablando de esa época. Yo supongo que obviamente en aquellos tribunales y en aquella época no habría forados, pero me interesa de todas formas quién es el que ha llevado a cabo, el que ha cometido este delito. ¿Se puede saber quién es el sospechoso de herejía dentro de la obra? ¿Podemos figurar por lo menos un pequeño corpus para que aquí nuestros invitados se hagan una pequeña idea de lo que se van a encontrar cuando abran la primera página? Bueno, realmente que haya cometido la herejía está por ver. Presunción. Presunción, No, bien. claro, una cosa es que esté acusado de, y otra que realmente la haya ejecutado, la haya llevado a cabo. El personaje central, llamarlo de alguna manera, que habría cometido ese tipo de herejía sería Hernán. Hernán, vamos a decir que en cierto modo es el protagonista, pero yo lo considero en cierto modo como un vehículo a través del cual van apareciendo otros protagonistas, otros personajes, a través de los cuales vamos viendo lo que es la cultura de aquella época, los pensamientos, incluso el papel de la mujer en aquella época, que de una manera más o menos indirecta me fue apareciendo y me sorprendió mucho. Y en cierta medida es como una especie de... Algunos me han comentado que tiene matices de novela coral, otros que tiene pinceladas de novela costumbrista. Yo no lo sabría decir, porque cada uno lo tendría que valorar según su juicio a la hora de leer. Bueno, en la obra, como vemos, hay un tema principal y ese planteamiento creo que te ha llevado a otros subtemas que probablemente te hayan parecido incluso, te pregunto, a lo mejor que a veces pasa más jugosos, más interesantes que el propio tema que estabas tratando. ¿Te ha sucedido en esta obra? A la hora de ir desarrollando la novela, los personajes, e investigar, he ido dando cuenta de cosas que más o menos tenía pues, supuestas, o tenía algún tipo de concepto ya previo, y que al indagar pues, me han ido sorprendiendo. Lo digo, pues es un poco ha sido el papel de la mujer, uno de ellos en la época, de todos sabemos pues, cuál ha sido el rol de la mujer o de los personajes femeninos en el pasado y en qué tipo de condiciones han vivido, pero el indagar en eso pues me supuso muchas sorpresas, y no siempre agradables, evidentemente. Y luego otros aspectos que podría resaltar a la hora de investigar.
o de enfocar los personajes. Ha sido la manera en que algunos de ellos han ido cobrando pues, cierta vida propia. Y que en un momento determinado se presentaban y decían, estoy aquí, eran como si fueran, por decirlo de alguna manera, en familias, con sus propios apodos, nombres, características, y a la hora de investigar pues he visto que algunos de ellos sí que podían tener una biografía real. Es decir, no sé si fue un poco de intuición en su momento o en cuanto a desarrollo de los personajes o lo que fuera, pero bueno, fueron bastante coincidencias las que surgieron en ese proceso. Eso es una parte de la que me gustaría llegar, porque además el libro son 450 interesantísimas páginas y me gustaría saber exactamente cuál es la labor de documentación que tú has llevado a cabo, porque a lo mejor muchos de los que nos están viendo pues también quieren un poco aprender, aparte de leer, aconsejo la lectura, a lo mejor también quieren un poco saber cómo se escribe, ¿no? Entonces, ¿dónde has buscado la documentación? ¿Cómo la has trabajado? ¿En qué te has fijado? ¿Cuáles son las cosas que más has destacado? Veamos, te digo que en un principio la novela no fue concebida como novela, ¿no? Sino pues como una vivencia propia que tenía que superar. Al ir formando ya parte de una novela, decidí documentarme, porque me parecía que dentro de un contexto histórico y de una situación histórica, creo que por lo menos en Toledo, porque luego también se desarrollaría en Madrid, pues que tenía que intentarlo. En un momento determinado me sentía pues disperso, confuso, yo a veces me he expresado como si tuviera que escalar una montaña y dices, bueno, como que parece inmenso, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y por otro lado, pues también con cierta inseguridad, ¿no? Que tampoco sabía muy bien a dónde recurrir y cómo me iban a recibir. Fui pues a varios archivos de la provincia de Toledo, también aquí en Madrid. Tuve la suerte de encontrar durante esa búsqueda gente que en cierta medida a lo mejor a la que caía en gracia, ¿no? Y bueno, pues me dio algunos consejos, incluso me facilitó otros caminos y me acompañaron en algún momento pues para, mira, puedes consultar esto otro, ¿no? No sé si decir que me protegieron un poco, me apadrinaron, no sé cómo denominarlo, pero es una cosa que agradezco muchísimo. También parte de esa documentación fue, por ejemplo, en el Museo Botánico aparece mucho el uso de plantas en la época y bueno, pero ya sea con motivos medicinales o, bueno, de eso no voy a descitar tampoco. También pues en algunos museos, como el Museo Cerralbo, otros museos, en los que, bueno, preguntaba simplemente a lo mejor un cuadro dentro de la época o del contexto, me inspiraban algunas cosas, y a lo mejor pues a lo que era el vigilante que estaba delante o que fue, pues, bueno, pues le preguntaba, ¿no? Siempre he intentado acercar a esto desde el punto de vista de, no voy a decir, sí, en cierto modo, porque no lo vamos a decir, de ignorancia o de no saber de muchas cosas, y entonces intentar preguntar. Yo no soy un experto en historia, jamás me lo consideraré uno, ¿no? Pero sí tenía inquietud y entonces, bueno, iba preguntando con bastante humildad, pues bueno, acerca de distintos temas y tal. Bueno, ahí tendría que dar las gracias pues, a muchos sitios, a muchas personas que me facilitaron ese camino hacia la documentación o los esfuerzos. Y bueno, sí que es en cierto modo a veces pesado, a veces frustrante, porque hay muchas puertas que se te pueden cerrar en un momento determinado, te ves en un callejón sin salida. Y en aquella época además no había esa facilidad como en estos años de encontrar información por internet. Era más de persona a persona, de hablar con la gente y no era tan sencillo. También ha sido muy valioso el hablar con algunas personas del campo, de las zonas rurales, incluso visitar también algún museo de costumbres, de las costumbres que se están perdiendo, que se han perdido ya. Y en el momento en el que hablas con algunas de estas personas, ya con cierto interés o que para que te amplíen un poco la información,
En la mayoría de los casos al principio pues se sienten un poquito reticentes o sorprendidos, pero luego pues se implican mucho, ¿no? Porque sobre todo ante costumbres que se están perdiendo, como digo, ya perdidas, pues les hace cierta ilusión el explicarte cómo eran todas esas cosas. Incluso he tenido la suerte de hacer alguno de esos oficios más o menos perdidos y tenerlo entre mis manos, poder un poco practicar, con lo cual estás viviendo también esa sensación. Y habrás plasmado. Claro, no es lo mismo racionalizarla o tener una situación de empatía ante una circunstancia determinada que ya tener la vivencia propia de, pues vamos a poner el caso de la alfarería o de la cestería, que puede parecer una cosa nimia o que puedes decir, pero bueno, tenerlo entre las manos y hacerlo, sentirlo, lo que es la textura, lo que es tacto, bueno, te acerca más, ¿no? Entonces, así más o menos un poco brevemente resumiendo la experiencia, porque si no nos podríamos extender mucho y no quiero tampoco extenderme mucho. Yo no quería tocarlo, lo he dicho al principio, porque creo que muchos autores no son narradores, pero ya se citó en varias ocasiones, una vivencia personal. ¿Qué parte de biografía, no de autobiografía, voy a ser bueno, qué parte de biografía hay en la obra? Y como hay una parte biográfica y todos somos humanos, ¿verdad? Pues hay gente que queremos y hay gente que no queremos tanto, por no decir que odiamos, y me gustaría saber si hay un personaje que hayas querido más y hay algún personaje que le haya tenido cierta tirria. ¿No has podido escapar de él? Yo creo que todos los que escribimos de una manera u otra estamos expresando o fantasmas, o miedos, o alegrías que normalmente están en nuestro subconsciente, ¿no? Quizás es una vía de escape que podemos tener, o por lo menos algunos, o por lo menos yo, no puedo realmente generalizar. Y en ese aspecto pues aparecen luces y sombras. Algunas luces pueden ser los personajes aparentemente positivos y otras sombras. Menciona alguno, que la gente se... Vamos a poner la miel en los labios. Si vamos a ver, personajes que me gusten o que considere que son positivos o que considero que tienen evolución pueden ser Hernán. ¿Por qué? Hernán, bueno, porque tiene una vivencia personal muy sumisa, muy estar sometido a las circunstancias, a la política, a su propio rol en el que está viviendo en el pueblo. Nada que ver con la experiencia personal que te llevó a escribir. Sí, es con el cual me identifico vale. En cierta medida. Hay varios con los que me identifico, pero porque suponen también distintas facetas de mi propia vivencia. O sea, son enfoques, son como aristas, pero son como caras de un diamante, ¿no? Pero que son distintas. Hay más de un David en la obra. Hay muchos, yo creo que son todos. Todos son David. Son todos David en cierta medida. Incluso los personajes que pueden ser... Los misteriosos. Incluso los curiosos, porque vale. Son los que te rechinan a lo mejor y tal, pero la cuestión no es tanto con cuál te identificas o no, por lo menos en lo negativo. No, estamos con cuál nos gustaba. Pues Hernán, la meñique, rígida, la apodada la fea y... ¿Por qué? Bueno, pues porque son, como decía, distintas... Yo veo ahí como distintas evoluciones acerca de una situación. Yo desde mí lo puedo entender como una creativa, como esa vivencia propia, y lo digo así, pero a lo mejor el lector ve situaciones cotidianas que se podían ver en aquella época y que incluso se pueden trasladar al día de hoy en otros aspectos, que bueno, de una manera u otra se han ido superando, que por lo menos te intentas enfrentar a ellos. Yo a veces me cuestiono con esto de los esquemas mentales. Tenemos aquí, había unos esquemas mentales determinados. Yo creo que en la sociedad actual tenemos también unos esquemas mentales determinados, sociales, políticos, religiosos. Y no sé hasta qué punto pensamos que somos muy modernos y que todo eso lo hemos superado. Y sin embargo, pues simplemente a lo mejor eso lo hemos adornado un poquito más y tal. No sé dentro de 200 años pues cómo se nos valorará, ¿no? Y creo que en ese aspecto lo que es el tema de los personajes y tal, pues puede dar un poco, dar que pensar. Porque cada uno de ellos, teniendo alguna capa un poco más profunda, yo creo que se pueden reconocer personas y situaciones un poco actuales.
Incluso pues, si pensamos la Inquisición como un personaje, ¿qué puede ser la Inquisición como ahora, en la actualidad? ¿Qué puede ser la Inquisición para nosotros? Somos nosotros mismos porque nos juzgamos, es la sociedad, es también otro aspecto de la religión. Incluso la Inquisición también la podría denominar como una especie de personaje. Esta es una de las razones por las que no suelo mencionar la biografía del autor, porque se acaba mencionando ella sola leyendo su obra. Bueno, vamos a ver. Vamos un poco a arrancar con la novela. Supongo que será Hernán, ¿no? ¿Quién es el sospechoso de herejía y por qué? Esto se puede contar, ¿no? Sí, no lo conté al final, pero... Sí, bueno. El que es acusado de herejía a raíz de determinadas interpretaciones sería Hernán. Hernán, ¿por qué? Porque dentro de ese contexto histórico pues sufre una dolencia que es la epilepsia. Entonces, dentro de esa época de ignorancia, de mucha represión, de que todo está encasillado y que todo lo que se sale de lo normal es muy analizado y por lo tanto si no cuadra pues hay que investigar desde la ignorancia, pues bueno, pues es el personaje al que le acusan de herejía. Yo aquí sin destripar, pues sí valoraría una circunstancia, quizás dentro de lo que es cotidiano en esa época, como para nosotros. Cualquier rasgo en un momento determinado puede ser interpretado como una herejía, hasta lo más liviano, hasta lo más intrascendente. Y quizás eso también lo he intentado reflejar de una manera más o menos conscientemente en la novela. Porque hay veces que lo que parece que es intrascendente luego tiene sus consecuencias y en algunos casos muy graves. ¿Podemos mencionar alguna de esas consecuencias sin destripar la novela? Venga. Son 450 páginas. ¿Puedes algo? Bueno, vamos a ver, pues dentro de esas, no vamos a decir consecuencias, pero sí vamos a decir situaciones raras que pueden dar lugar a que este personaje sea acusado. Pues dentro de Hernán, pues Hernán tiene ciertas amistades, especialmente con animales, con un perro, pues esa relación que tiene con el animal íntima en la cual pues está volcando sus afectos, incluso en algunos momentos sus soledades, pues forma parte de lo que puede ser considerado cotidiano, pero a la vista de la Inquisición o a la vista de otros personajes eso puede tener unas connotaciones como bastante malignas. Sí, depende de los ojos con los que se mire, ¿no? La relación pues, con una mascota en aquella época pues quizás no se veía como ahora, evidentemente. Podría tener algún componente diabólico para los ojos de amor. Dentro de la construcción de la obra, ¿con qué parte te quedas? ¿Qué parte fue la que te llevó más mimo? Y al contrario, ¿cuál es la parte que más te ha costado? Porque eso lo vamos a abordar luego, si te has quedado en algún momento anclado. Pero primero, ¿qué parte te ha gustado más? La parte que me ha gustado más ha sido quizás la de los personajes. Si bien ya hablábamos de que la documentación era muy interesante, no, es la de los personajes y cómo aparecían. Yo digo que aparecían pues, como si ya fueran vecinos, ¿no? Y estaban a la puerta, y aparecían pues, como en familias, con sus apodos, con sus personalidades, sus características, y eso pues no dejaba de ser llamativo. Y luego la forma en que se relacionaban esos personajes, o digo, también pues, con las mascotas, era interesante porque tenías que idear pues, cómo serían esas familias. Yo lo comparaba como si fuera un edificio y que tienes pues ahí pues 5 vecinos, ¿no? Y cómo convive esa comunidad de vecinos, ¿no? Y eso lo tienes que construir a través de las filias y fobias y de las características de cada uno de los personajes, ya sean físicas, ya sean de carácter, de todo tipo, ¿no? Entonces a veces se hacen algún tipo de alianzas un poco interesadas, pero bueno, eso también sucede en la actualidad. Esto va a ser algo corto, ¿no? En principio, tú mismo lo has dicho. Vas a contar, te creció, ¿no? ¿Es así?
sí. Sí, no, sí o no. Esto es una Sí, reflexión. sí, creció mucho. 450 páginas tiene el niño. Y no pensaba haber sido concebido. Eso ha sido concebido. No, la concepción tiene que llegar hasta el final. Eso es herejía. Sí, eso es herejía. Eso es poner medios. La contraconcepción no. Eso sí. ¿Te has quedado anclado en algún punto de esta concepción? ¿Ha habido algún momento en el que has dicho no avanzo? ¿Te has quedado en punto muerto? Que es algo que tienen todos los escritores. Sí, realmente en un momento determinado hay muchos puntos muertos. Puntos muertos no solamente por el miedo a la página en blanco o porque en un momento determinado a lo mejor tus personajes piensas que no evolucionan o porque no tienes ganas de seguir escribiendo en ese momento. Y es cierto que hay que tener una disciplina y ponerte... No, a veces también necesitas reposar y dejar fluir tus ideas y que también tu vida sea tu vida. A veces estás tan obsesionado con un personaje o con la propia novela que puedes caer en la tentación de no vivir tu propia vida, ¿no? Entonces sí, ha habido ciertos parones o ciertos estancamientos. Creo que en cierto modo ha sido bueno en general, porque al dejar reposar la historia del artículo te puedes dar cuenta de algunos errores que has podido cometer, otros evidentemente a lo mejor te das cuenta posterior y mucho más tarde. Es bueno dejar reposar las cosas, por lo menos a un nivel personal. Yo no puedo generalizar para otros. Bueno, yo también estoy de acuerdo en ese sentido, que una obra tiene que reposar un poquito y luego una relectura hace que corrijamos ciertos aspectos. ¿En qué momento? ¿Cuándo fue cuando se te fue de las manos esto iba a ser una pequeña reflexión? ¿Cuándo se desencadenó este proceso creativo de tantas páginas? Realmente cuando los personajes se seguían, que querían más, que querían socializarse más, querían pelearse más, quererse más. Porque aparte de esa documentación, pues parecía, pues bueno, pues tengo yo aquí, pues a ver, pues me llevo con esto, tengo este problema, no sé qué, pues entonces, pues sí, los personajes como que se fueron de las manos, realmente como suele suceder para muchos, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenía que dar un poco satisfacción a eso y tu propia curiosidad, ¿no? Porque evidentemente empezamos en ocasiones, o yo empiezo a escribir y no sé a dónde me va a llevar. Y a veces puedo estar de acuerdo o no, o digo, bueno, y esto no entiendo muy bien hasta dónde me lleva, pero y luego pues a lo mejor pues páginas o capítulos más tarde es cuando viene el enlace o la situación más o menos que hace un nudo, que conexiona, ¿no? Entonces, es ahí un poco cuando se me fue de las manos y eso fue creciendo. De hecho hay una gran parte que está apuntado, vamos a decir. Habrá pues como posiblemente unas 70, 80 páginas que fueron eliminadas ya las que no quisiera, porque bueno, creo que no aporta más de lo que ya tiene y a lo que incluso podría haber llegado a ser denso. En esa labor de crecimiento, ¿algún personaje te contrarió, te defraudó, fue malo contigo? Creo que no. Es decir, incluso los personajes, vamos a decir que son negativos, en un momento determinado, depende como tú lo vivas, la resolución es tuya. Es decir, es como tú vives ese personaje o esa situación. Entonces puede haber un personaje que no te guste o unas reflexiones del personaje que no te gusten, pero de las cuales tú te puedes sentir más o menos identificado o te están diciendo a ti algo. Siempre lo digo desde una vivencia personal, no hablo del resto de escritores o del resto de las personas pero sí hay situaciones o personajes que aparentemente podían contrariarme, pero eran también como una especie de pepito grillo, porque estaban susurrando a veces cosas que no eran agradables, pero que tenías que empezar a asumir. O sea que sí que alguno se te reveló. Sí, claro. ¿Cuándo empezaste a escribir, a desarrollar esta obra y cuándo la acabas? Porque todos sabemos que desde que se acaba hasta que se publica el tiempo transcurre un poco. Bueno, yo creo que empezó vamos a ver,
se hizo, pues ahora pues como unos 12 años. La gestarse. Tuve pues como unos 3 años de desarrollo entre lo que sería la escritura, parte de la documentación. Luego podemos añadir algún año más entre tenerla en la mesilla y dejarla en reposo. Y luego pues hasta decir, pues bueno, esto está hecho, está escrito, pues porque no nos planteamos a intentar publicarlo si a alguna editorial le gustan. Entonces, bueno, es difícil medir ese tiempo. Sabemos cuándo se empieza y no sabemos... ¿Cuándo fue? Pues hace fácilmente 12 años. 12 años. ¿Qué empezó? Mínimamente, sí, si no alguno más. Podremos ver a lo mejor alguna correlación contemporánea. Estamos viviendo ahora tiempos en los que muchos somos también, podríamos ser acusados de Levi. Desde mi punto de vista y bajo mi mentalidad, sí, pensamos que tenemos unos esquemas nuevos o unos modelos sociales nuevos, que tenemos un concepto de libertad más o menos amplio y generoso, pero yo creo que en el fondo sí, estaríamos viviendo en muchas ocasiones bajo un prisma de herejía, ¿no? Y de hecho, pues de alguna manera o de otra, determinados aspectos de la Iglesia, si no lo indican, o incluso también aspectos políticos. Y sí, rotundamente yo creo que sí, hay ciertas partes que si lo podemos enfocar, podríamos encontrar muchas similitudes con el ahora. A pesar de ser una novela dentro de un contexto histórico o una novela histórica, creo que se puede hacer una transpolación a la actualidad. He sido muy malo porque es donde quería llegar. Sabía perfectamente que tiene ese tinte actual, ¿no? Entonces, bueno, yo para finalizar, simplemente comentar que es una obra bastante rica, bastante documentada, pero documentada con acierto. O sea, nadie se va a encontrar parrafadas enteras de cosas que no nos interesan en una novela, cómo puede funcionar un tribunal inquisitorial, y entonces empezamos a comentar desde los fiscales hasta los jueces, hasta los abogados. No, es una novela documentada, pero no es un manual de historia, es una novela histórica, es una ficción en un tiempo pasado que existió, y hay un punto terrible en que yo creo que ese tiempo pasado a lo mejor no ha sido superado, ¿no? Esta es la conclusión que yo traigo. No sé si tú tienes algo que añadir. No, en ese aspecto simplemente creo que se ha maquillado, se ha suavizado, como todo pues, va evolucionando. ¿La Inquisición o ahora? Yo creo que todo. No vamos a desvelar mucho, pero creo que realmente el concepto de Inquisición o el concepto de ideas preconcebidas o de expresiones de pensamiento propio y no de un pensamiento único, creo que en cierto modo estamos viviendo una época de borregos mejor educados, simplemente un poco más cultos. Haciendo cuentas borregos, ¿no? Pues con esto me gustaría despedir con un fuerte, cálido, caluroso, que son dos sinónimos igualmente, aplauso para una obra cuya lectura recomiendo bastante, ¿no? Y además, hablando de caluroso, ahora que se acerca el verano, nadie puede tener excusa y decir que no va a poder leerla, ¿eh? Así que un aplauso a David Villa, sobre todo, por favor. Antes de terminar, que ya son segundos, desde luego quiero dar las gracias a Mundilú, a la librería Le por cedernos el espacio y a vosotros por estar aquí y en lugar de estar en otro sitio, pues dedicar este tiempo a compartir este evento. De verdad que estoy muy agradecido y muy emocionado. Muchas gracias. Y evidentemente a Fernando, que ha sido mi presentador y bueno, también estoy muy agradecido. Gracias. Y bueno, pues ahora hablando un poco de presentaciones, también la editorial Mondibú se ve en la obligación, porque tenemos un autor